Bendiciones a todos, bienvenidos a esta casa de oración, casa de alabanza y nuestro centro de estudio bíblico, el lugar donde somos enseñados, instruidos por Dios a través de su palabra. Estamos desarrollando el tema características de un discípulo. Le agradezco su atención. Características de un discípulo. Hasta no hace mucho ya hemos desarrollado la enseñanza correspondiente a dos características que identifican a un discípulo. La primera de ellas, el discípulo ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. La segunda, el discípulo ama al prójimo como a sí mismo. Hoy continuamos con la tercera característica. El discípulo sirve a Dios y al prójimo. Dígalo conmigo, el discípulo sirve a Dios y a su prójimo. Vamos a un texto bíblico. Leemos en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios. Del capítulo 2 seleccionamos el versículo 10, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. La Nueva Versión Internacional dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vamos a leer nuevamente de una manera detallada. Dice el Señor, el Espíritu Santo en su palabra inspirada y escrita. Número 1, que usted y yo somos creación de Dios. Número 2, que en Cristo Jesús estamos siendo hechos nuevas criaturas. Y luego dice que fuimos creados por Dios y estamos siendo restaurados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras Dios las dispuso de manera anticipada a fin de que las pongamos en práctica. Repito, la enseñanza para hoy es: el discípulo sirve a Dios y al prójimo. El versículo leído de una manera parafraseada puede ser: nosotros somos creación de Dios. Usted y yo fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Y en Cristo Jesús fuimos salvados, rescatados de nuestra vana manera de vivir según el pecado, rescatado de la condenación eterna, del infierno, del lago que arde con fuego y azufre. Y estamos siendo por Dios restaurados, estamos siendo por Dios recreados, estamos siendo por Dios transformados, hechos una nueva creación. Y Dios nos creó y Dios nos salvó para un propósito, para que nos ocupemos de hacer las buenas obras que Él preparó para nosotros de manera anticipada. Es decir, obras que Él preparó para que nosotros nos ocupemos una vez que fuéramos salvados por Cristo Jesús. Entonces, el discípulo es alguien que fue creado por Dios en Cristo Jesús, o está siendo recreado por Dios para que se ocupe de hacer esas buenas obras que Dios preparó anticipadamente. Así que el discípulo es un servidor de Dios y un servidor del prójimo, porque ocuparse de hacer las buenas obras que Dios preparó anticipadamente es servir. Entonces el discípulo sirve a Dios
y el discípulo sirve al prójimo. En la Biblia, servir es satisfacer las necesidades de los demás. Es prestar asistencia, es ayudar a quienes necesitan ayuda. Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Por tanto, servir es una forma de imitar a Jesús, porque Jesús vino no para ser servido, Jesús vino para servir. Servir es una manera de expresar el amor hacia Dios, porque el que ama a Dios le sirve a Dios. Servir es una forma de expresar gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros, porque nos perdonó, nos salvó, porque llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, sufrió el castigo por nuestra paz, nos liberó y nos sigue bendiciendo. En la Biblia hay muchos ejemplos de servicio. Por ejemplo, la suegra de Pedro. Dice la palabra que ésta tenía una fiebre altísima, posiblemente debió ser ocasionada por alguna infección de tipo letal. Entonces Jesús la sanó de esa infección que padecía. Y dice la palabra que después de ser sana, ella le servía a él y a sus discípulos, porque estaba mostrando a través de su servicio gratitud por lo que Jesús hizo por ella. También servir es una forma de negarnos a nosotros mismos. La palabra dice que debemos negarnos a nosotros mismos, es decir, debemos de dejar de ser cada vez nosotros para que Cristo sea en nosotros. Debemos de menguar para que Cristo crezca en nosotros. Y servir a Dios y servir al prójimo es una manera de negarnos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros estamos sirviendo, nos estamos liberando del egocentrismo. Este pecado, el egocentrismo, nos lleva a interesarnos en nuestra propia gratificación, nos lleva a interesarnos en nosotros mismos. Este pecado es tan terrible que nos lleva a ignorar a Dios, nos lleva a no tenerle en cuenta, nos lleva a ser indiferente a las necesidades de los demás. Entonces, como servir es ocuparse de bendecir a otro, cuando yo estoy sirviendo, yo me estoy liberando del egoísmo, del egocentrismo. Entonces, mis amados, servir a Dios y al prójimo le da sentido a nuestra vida. Nos da sentido de propósito. Nos sentimos satisfechos después de haber servido, porque el que instituyó el servicio fue Dios. Él mismo preparó de antemano obras para que nosotros, estando en Cristo Jesús, nos ocupemos de ellas. Al ocuparnos de esas obras, estamos sirviéndole a Dios. Pero también Dios habla de servirle al prójimo. Así que entre esas obras está incluido el servicio al prójimo. Por ejemplo, la intercesión, que es orar a favor de otros, es servir al prójimo. La evangelización es servir al prójimo. Así que, mis amados, servir a Dios y al prójimo es importante, porque servir nos ayuda a ser más como Jesús. Jesús vino para servir, y el que sirve imita a Jesús. Entonces, a través del servicio, yo crezco. Dios me hace espiritualmente más parecido a Jesús. Cuando una persona está sirviendo a Dios y está sirviendo a su prójimo, esa persona también aumenta su capacidad de amar. Porque recuerda, todo lo que uno siembra, recoge. Y el servicio es una semilla que tú siembras, y lo que recoge es amor. Porque servir tiene que ver también con dar. Servir es un fruto del amor. Y entonces, cuando tú siembras servicio, tú estás dando amor. Y cuando tú das amor, tú recibes más amor. Más amor de Dios para tu vida y más amor por esas personas a quienes tú estás sirviendo. Entonces, todo aquel que ama a Dios es un servidor. Y todo aquel que sirve a Dios
o al prójimo, está demostrando que ama a Dios. Entonces, si yo digo que amo a Dios, estoy demostrando mi amor por Él, sirviéndole, porque mi amor por Dios es lo que me mueve a servirle. Si yo digo que amo al prójimo, demuestro ese amor a través del servicio, porque mi amor hacia esa persona o esas personas es lo que me mueve a hacerle el bien a ellos. Entonces, cuando yo estoy sirviéndole a Dios, estoy ocupándome de hacer aquellas cosas para la cual Dios me creó en el vientre de mi madre y para la cual Él me salvó. Así que servir es un hecho, es una evidencia que muestra que la persona en verdad está amando a Dios de corazón. Unos aman de palabra, pero otros muestran su amor a Dios a través de sus hechos, a través de sus obras. Y una de esas obras es el servicio. Así que, mis amados, cuando nosotros estamos amando a Dios, es porque queremos agradar al Señor. Y cuando nosotros servimos, a través de esa obra que estamos haciendo, estamos mostrando nuestro anhelo de agradarle a Él. Porque el que ama a Dios hace lo que Dios le dice. Recuerde que una de las maneras de la persona demostrar su amor a Dios es a través de la enseñanza, de la obediencia. Y cuando nosotros estamos sirviendo, estamos obedeciendo a Dios. Cuando nosotros nos estamos ocupando, por ejemplo, de interceder, de evangelizar, cuando nosotros nos estamos ocupando de animar a otros, etcétera, estamos sirviendo. Y al servir estamos mostrando ese amor a Dios. Cuando nosotros expresamos nuestro amor al prójimo, estamos compartiendo con el prójimo el amor y la gracia que Dios nos ha dado. Por eso, si hay algo que abre el corazón de la gente a Dios, es el servicio. Porque cuando servimos, la gente está viendo a Jesús en nosotros y está viendo a Dios trabajar a través de nosotros. La gente conoce a Dios por medio de tu servicio. La gente conoce que Dios le ama a través del bien que tú haces por aquella persona. Por ello, hermano, la manera de demostrar que, por ejemplo, yo amo a Dios, que tú amas a Dios, es sirviendo. La manera de demostrar a Dios que amamos al prójimo, que amamos a la gente, sean estos creyentes o no creyentes, es amándole, es decir, sirviéndole. Entonces, todo aquel que ha nacido de Dios es un servidor de Cristo y por lo tanto debe de estar sirviendo. Si yo soy un servidor, entonces tengo que estar ocupado de hacer aquellas cosas para la cual Dios me creó, para la cual Dios me salvó y para la cual Dios me destinó de antemano. Así que Efesios capítulo 2 versículo 10 nos está diciendo a nosotros, número uno, usted y yo somos creación, hechura de Dios, fuimos formados de Dios, estamos siendo creados de nuevo en Cristo Jesús. ¿Qué significa esa expresión? Significa que tú y yo fuimos diseñados por Dios, estamos siendo restaurados a la imagen, a la semejanza de Cristo para un propósito. Recuerde que Dios todo lo que hace responde a un propósito. Él no hace nada por capricho, Él no hace nada por emoción. Él todo lo que hace responde a un propósito. Entonces toda persona que vino a este mundo fue destinada por Dios con la capacidad, con la facultad de poder ser un servidor de Él. Y luego cuando ha sido rescatado en Cristo, entonces esa persona puede desarrollar esa capacidad para la cual fue creado en Cristo Jesús, o está siendo hecho nueva criatura en el Señor. La persona puede servir a Dios. Entonces, Efesios 2:10 nos dice que hay un propósito para el cual Dios nos creó. Hay un propósito para el cual fuimos salvados. Realizar las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupemos de ellas. La palabra obra tiene que ver con servir. Obra tiene que ver con acciones. Obra tiene que ver con oficio. Obra tiene que ver con qué hacer. Dicho de otro modo,
nosotros fuimos diseñados, facultados por Dios y salvados para servir, para que nos ocupemos de realizar las obras que Dios ya había preparado anticipadamente. Ahora, ¿cuáles son esas obras? Efesios nos habla de las obras que Dios preparó antes de tú nacer, antes de tú convertirte a Cristo, para que estando en Cristo tú y yo nos ocupemos de hacerla, tú y yo nos ocupemos de estar sirviendo en esas obras. ¿Cuáles son esas obras? No puedo mencionar todas ellas, pero por lo menos las más básicas. Interceder es una obra para la cual Dios nos preparó a todos. Evangelizar es otra obra para la cual Dios nos preparó. Hacer discípulos es otra obra para la cual Dios nos preparó. Visitar y orar por los enfermos, visitar y orar por los que están en las cárceles es otra obra para la cual Dios nos preparó. Ayudar a los que tienen hambre es otra obra para la cual Dios nos preparó. Consolar a los afligidos, esa es otra obra para la cual Dios nos preparó. Perdonar las injurias de otros es otra obra para la cual Dios nos preparó. Así que como fuimos diseñados y salvados por Dios para servir, tú y yo, o los que somos de Cristo, somos capaces, tenemos la habilidad para servir a Dios y al prójimo en toda buena obra. Es decir, tú estás capacitado para ser un intercesor. Por lo tanto, tú puedes ser un intercesor. Tú estás capacitado para compartir el evangelio a otra persona. Por lo tanto, tú puedes ser un evangelizador. Tú puedes ir y visitar a una persona, miembro de la iglesia, que esté pasando por aflicciones, que esté atravesando por pruebas o cualquier otra situación opuesta, y darle una palabra de consolación y darle a esa persona alguna ayuda que en ese momento esté necesitando, porque tú fuiste salvado por Dios, capacitado para que te encargues de todas esas buenas obras, la cual Dios preparó de antemano. Así que Dios espera que tú y yo, que la iglesia, estemos ocupados de hacer todo aquello para lo cual fuimos creados. Entonces yo veo aquí que ser cristiano o ser un seguidor de Jesucristo es algo más que venir a la iglesia y participar de un culto. Es ser un servidor del Señor. Por eso es específico. ¿Quién es un discípulo? El discípulo sirve a Dios y el discípulo sirve al prójimo. Entonces el creyente que sirve a Dios en algunas de esas buenas obras está dando la evidencia, está demostrando a través de su servicio dos cosas. Número uno, que en verdad se ha convertido. En realidad es una nueva criatura en Cristo, porque servir es un fruto que da evidencia de que en realidad esa persona ha sido salvada. Porque la persona que está en Cristo Jesús fue preparada, capacitada por Dios para que se ocupara de servir. Por lo tanto, la gente que está sirviendo a Dios en aquellas obras para las cuales Él preparó, está demostrando que en verdad ha creído en Cristo, que en verdad ha nacido de nuevo, que en verdad está siendo transformado por Dios. Está dando a conocer a través de su servicio que es un convertido a Dios y que está caminando conforme al evangelio. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, los que son salvos manifiestan servir. Si alguno ha nacido de nuevo, Dios espera que su conducta, su manera de vivir, sus hechos sean de acuerdo al evangelio. Él espera que ese creyente esté llevando fruto. Bien lo dijo el Señor, que Él nos ha puesto para que llevemos fruto. Es decir, para que nosotros nos ocupemos de servirle a nuestro Dios y Padre, de servirle a Él y de servirle a nuestro prójimo. Y la manera de dar fruto es sirviendo. La manera de dar fruto en Dios es estar ocupado haciendo las obras que Dios ha preparado para nosotros. Porque cuando tú te encargas de hacer aquello para lo cual Dios anticipadamente destinó, entonces eso que tú haces va a proporcionar un resultado, y ese resultado es sin fruto. Por ejemplo, si tú intercedes por lo que han de creer por la predicación de la palabra, eso va a dar un fruto. Van a haber gente
que se van a convertir a Cristo tan pronto escuchen el evangelio. Si tú predicas el evangelio, o si tú le compartes a otra persona de Cristo, si tú le testificas a otro de Cristo, esa obra que tú estás haciendo, ese tipo de servicio va a producir un fruto. Dios va a estar trabajando en esa persona y esa persona va a tener un encuentro con el Señor. Bendito sea Dios. Entonces la manera de dar fruto es sirviendo, es estar ocupado haciendo las buenas obras que Dios ha preparado por nosotros. Dicho de otra manera, cada miembro de la iglesia debe ser un intercesor. Cada miembro de la iglesia debe estar evangelizando. Cada miembro de la iglesia debe estar participando en la labor de hacer discípulos. Cada miembro de la iglesia debe de ser un visitador y orar por los enfermos. Cada miembro de la iglesia debe también, hermano, interesarse en aquellas personas que están en las cárceles, en aquellas personas que están en los hospitales, en las clínicas, en aquellas personas que viven en las calles, en aquellas personas que nosotros llamamos gamines, en aquellas personas que tienen hambre, en aquellas personas, amados hermanos, que no tienen quien les brinde una ayuda, en aquellas personas que necesitan ser consoladas, en aquellas personas que están oprimidas y afligidas por Satanás. Usted y yo debemos de estar interesados en aquellas personas que son víctimas de la droga, víctimas de la prostitución. Eso es algo más que sencillamente venir todas las semanas y congregarnos en la iglesia y servir en las cuatro paredes. Para nosotros servir es, por ejemplo, cantar. Servir es, por ejemplo, tocar un instrumento. Para nosotros servir está reducido a todo lo que hacemos en las cuatro paredes. Pero desde el punto de vista de Dios, servir es algo más. Servir es estar ocupado en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, cuando el verso nos dice que tú y yo hemos sido por Dios capacitados en Cristo Jesús para que nos ocupemos de las buenas obras que Él ha preparado, Dios está indicando que la intención de Él es que nuestra salvación resulte en obras de servicio. Entonces, servir viene a ser el fruto de la salvación. Por eso todo aquel que es salvo es un servidor, porque servir es el fruto de la salvación. No servimos para ser salvos, porque hemos sido salvados por gracia mediante la fe en Jesucristo. Pero siendo salvos, debemos servir porque hemos sido salvados para servir. Cuando el texto afirma que Dios dispuso de antemano buena obra para que usted y yo nos ocupemos de ella, se indica que no somos salvos solo para nuestro beneficio, sino somos salvos para el beneficio de Dios. Somos salvos para glorificarle a Él. Somos salvos para edificar la iglesia. Eso es lo que también quiere decir servir. Hemos de amar a Dios, hemos de adorar a Dios y hemos de servir a Dios. Y cuando nosotros estamos sirviendo, estamos amando, estamos adorando y estamos glorificando a Dios, y a través de nuestro servicio Dios está edificando la iglesia, porque a través de la predicación del evangelio Dios está trayendo nuevos miembros a la iglesia. A través de hacer discípulos Dios está formando en esas personas a Cristo. Dios está levantando nuevos obreros. A través de la predicación del evangelio, Dios está levantando nuevas iglesias. Dios está extendiendo su reino. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, servimos a Dios, estamos, número uno, mostrando que amamos a Dios. Número dos, estamos adorando. Número tres, estamos siendo útiles en sus manos para que sea edificada la iglesia. Por consiguiente, el plan de Dios es que usted sea de bendición para otro. Para eso Dios te hizo un servidor, para que seas en sus manos útiles a su obra. Y número dos, para que seas de bendición a otro. La palabra nos habla del encuentro de Dios con Abraham. Dios llamó a Abraham, Dios bendijo a Abraham, y dice que Él bendijo a Abraham con un propósito, para que fuera de bendición a todas las familias de la tierra. Así que usted y yo hemos sido bendecidos por Dios.
Dice la palabra que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Además de eso, dice que somos también herederos por medio de Cristo de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y el propósito no es solo que tú seas beneficiado, no es solo que sea beneficiada tu familia. El propósito es que también a través del servicio, la bendición que Dios te ha dado a ti, alcances a otros. Bendito sea nuestro Señor, bendito sea nuestro Dios. Entonces, somos de bendición cuando estamos sirviendo o cuando estamos ocupados en realizar esas obras que Dios preparó de antemano. Cuando oramos por otros, somos de bendición a esas otras personas y estamos agradando a Dios porque estamos ocupados en hacer aquellas obras para las cuales Dios en Cristo Jesús nos preparó y nos destinó. Cuando testificamos de Cristo, cuando compartimos el evangelio, cuando ayudamos, cuando visitamos, etcétera, estamos, amados hermanos, siendo de bendición. Somos instrumentos de bendición solo cuando tú sirves en el nombre de Dios a otra persona. Estamos realizando esas buenas obras solo cuando servimos. Entonces, el no servir en esas buenas obras, es decir, si una persona dice que está convertida a Cristo y no se ocupa, por ejemplo, de la intercesión. La intercesión no es solo para los pastores o los líderes. La intercesión es para todos los que están en Cristo. Ese es un trabajo común. Y Dios llama a todos los que están en Cristo a interceder. El evangelizar no es obra de los pastores ni de los evangelistas únicamente. Es un trabajo de todos los que están en Cristo. Porque todos los que estamos en Cristo, Dios nos capacitó para evangelizar a otros, para testificarle de Cristo. Entonces, cuando oramos por otro, cuando testificamos de Cristo, cuando compartimos el evangelio, cuando ayudamos a otros en sus necesidades, cuando tú estás compartiendo lo que tienes con el que necesita, cuando tú le estás visitando, tú estás realizando esas buenas obras. Y el que no se ocupa de ninguna de estas buenas obras es sencillamente no hacer nada para lo que fuimos creados. Es como un teléfono que fue hecho para recibir llamada y para hacer llamada, pero el teléfono ni se usa para recibir llamada ni para hacer llamada. Está allí sencillamente ocupando un espacio. Dios no nos llamó a ocupar solo una silla en la iglesia. Dios no nos llamó solo para nosotros congregarnos y rendir un culto como congregación. Dios también nos llamó para servir. Amarás al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y a Él servirás. Bendito nuestro Dios. Así que nuestra misión es funcionar para lo que fuimos creados. Es decir, para amar a Dios, para adorar a Dios y para servirle. Y nosotros debemos de caminar en esas buenas obras. Debemos de ejecutarlas porque para eso fuimos nosotros creados y salvados. Y nuestra misión es la de ocuparnos de esas buenas obras. Tú y yo somos los que tenemos que hacer las buenas obras que ya Dios dispuso para que nos ocupemos de ellas. Nadie puede hacer aquello para lo cual Dios te destinó. Hay muchos que esperan que venga el pastor a visitar a su casa para poder compartirle el evangelio a los de su casa. Esa no es una responsabilidad de los pastores. Los pastores te ayudamos, pero la responsabilidad inmediata es tuya. Esa es tu primera misión. Ser en tu casa el misionero, ser en tu casa el evangelista, ser en tu casa el pastor. Allí en tu casa tú tienes que ser un servidor de Dios. Por eso el Señor dijo, me serán testigos primero, antes de ir a las naciones, en Jerusalén. Es allí donde nosotros tenemos que empezar, hermanos, a servir. Es en la iglesia donde nosotros tenemos que también servir. Es fuera donde nosotros tenemos que servir. Nuestro servicio primeramente es hacia arriba, hacia Dios. Y le servimos a Dios ministrándole a través de la adoración. La adoración la expresamos por medio de la oración, por medio del canto, ejecutando un instrumento, predicando, enseñando, haciendo aquello para lo cual Dios a nosotros nos creó. Y eso Dios lo recibe como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, como un perfume de excelente aroma. Eso le da a Dios gloria. Así que, mis amados, Dios nos puso en este mundo para que nosotros
seamos servidores de Dios y servidores de aquellas personas a quienes Dios ama. Servir es parte del propósito de Dios para nuestro crecimiento. Entonces, si yo quiero crecer, yo tengo que servir. Por eso Pablo decía, ¡ay de mí! Si yo no predico el evangelio. No solo estaba hablando de la responsabilidad que tenía de realizar aquel servicio para el cual Dios lo destinó, sino que también habla de que al dejar de hacer aquello para lo cual Dios lo destinó, se estancaría espiritualmente. Se quedaría allí fijo, se convertiría en una estatua espiritual, se estancaría el ministerio, porque cuando nosotros no servimos, nos estancamos, nos convertimos en estatuas ministerialmente hablando, y al convertirnos en estatua no avanza Dios en nuestra vida, y a través de nosotros Dios no puede llevar crecimiento al hogar y Dios no puede hacer crecer una iglesia. La iglesia que crece está formada por aquellos miembros que sirven al Señor. La iglesia que crece es la iglesia que está llena de gente que le sirve a Dios. Bendito sea el Señor. Es la iglesia que está ocupada en interceder, en evangelizar, en visitar, etcétera. Está ocupada en aquellas cosas en las que Dios está interesado. Pero la mayoría del cristianismo en este tiempo está interesado solo en sí mismo. No está interesado en servir, sino en recibir. En recibir, hermano, la prosperidad. En recibir otras clases de bendiciones. Y todo lo han reducido es en recibir. Dame prosperidad para yo tener esto, para yo tener aquello, para yo tener lo otro. Y una de las maneras de poder nosotros menguar para que Cristo crezca, para que lo de Dios se dé en nuestra vida, es sirviendo. Sirviendo a Dios. Entonces, nuestra misión es funcionar para lo que fuimos creados. Tú y yo fuimos creados para amar a Dios, para adorar a Dios y para servir al Señor. La mayoría de la gente cree que servir es solo un asunto del que debe ocuparse el pastor y los líderes. Como ya les indiqué, la mayoría piensa que la evangelización es solo de los evangelistas y del pastor. El interceder es solo de los evangelistas y del pastor. Pero cada miembro de la iglesia ante Dios es tan responsable de servir como lo es el pastor, como lo es el evangelista, como lo es el maestro. Pero tenga en cuenta, cada miembro de la iglesia, amado hermano, ciertamente no todos pueden servir como pastores. No todos los miembros de la iglesia pueden servir como evangelistas, como profetas. Pero todos los miembros de la iglesia hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados a cumplir con un servicio específico. Hay ministerios comunes en que todos hemos sido llamados a servir y que no necesita ser pastor, ser evangelista, ser apóstol, ser profeta, ser maestro. Sencillamente a todos Dios nos ha llamado a interceder. Dios nos ha llamado todos a testificar de Cristo. Dios nos ha llamado a evangelizar. Dios nos ha llamado a visitar a los enfermos. Dios nos ha llamado, hermanos, a ministrarle a los que están presos. Dios nos ha llamado a orar por la gente. Así que usted fue salvado no solo para reunirse en la iglesia y participar del culto a Dios. Usted fue llamado para servir. Y Dios está desde hace rato llamando a esta iglesia para que le sirva. Bendito sea Dios. Lo segundo que la persona expresa a través del servicio es que ama a Dios. Porque el que ama a Dios hace las obras que a Él le agradan. Todo el que ama busca agradar al objeto de su amor. Entonces, si yo amo a Dios, tengo que agradarle haciendo aquellas cosas que a Él le agradan. Aquellas cosas que Él de antemano preparó para que yo me ocupe de hacerla estando en Cristo Jesús. Entonces, servir es una manifestación externa que expresa el amor que hay dentro de mí, que expresa el amor que hay en mi corazón, que expresa la adoración que hay en mi corazón, que expresa la gratitud. Dios, amados hermanos, ve el corazón. Eso nos deja saber que el lenguaje que Dios entiende es el lenguaje del que habla el corazón. Entonces, Dios nos pesa a nosotros escudriñando nuestro corazón, porque nosotros somos es lo que hay en el corazón. Del corazón es donde sale, dice el Señor, los malos pensamientos,
salen los homicidios, etcétera. Pero del corazón también es donde emana el amor hacia Dios, la adoración hacia Dios, la adoración en espíritu y en verdad. Del corazón es donde emana el servicio hacia Dios. Entonces, la persona que ama a Dios es una persona que tiene en su corazón amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre. Y como nosotros somos aquello que hay dentro de nuestro corazón, expresamos a través de nuestra conducta lo que somos interiormente. Nuestro comportamiento va a mostrar a través del servicio que amamos a Dios, porque dentro de nosotros hay amor, y el servicio es una manera de expresar que amo a Dios, de expresar que adoro a Dios, y de expresar, amados hermanos, que estoy amando también a lo que Dios ama, estoy interesado en aquello que Dios se interesa. Por eso Jesús le dio un nivel altísimo al servicio. Vamos a leer nuevamente Mateo 20. Versículo 26 al 28. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo nuevamente. El que quiera hacerse grande entre ustedes, que dijo Jesús, deberá ser ¿qué? Su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser ¿qué? Esclavos de los demás. En otras palabras, tiene que seguir el ejemplo de Jesús. Él bien lo dijo: yo no vino para ser servido, yo no vine para ser el primero, yo vine para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. La mayoría de las personas quieren el primer lugar en todo. La mayoría de la gente quiere mandar. La mayoría de la gente quiere sacar ventaja en todo. Quieren que otros les sirvan, pero pocos son los que quieren servir. Todos, hermanos, queremos ser el más importante. Todos queremos ser el que se sienta a la mesa para ser servido. Pero ante Dios, la verdadera grandeza en lo espiritual está en el servicio, y la alcanza aquel que le sirve a Él y a todos. Hay un serio problema en este tiempo, que muchos han establecido jerarquías ministeriales. Entonces, los apóstoles, supuestamente para muchos, esos son los más importantes en una iglesia. Pero hay ahora un dilema, que entre los apóstoles y los profetas se están peleando cuál de los dos es el ministerio más importante en la iglesia. Y ese es un gran error. Y mucha gente, hermano, donde anuncian que hay un profeta, corren y dejan su iglesia vacía y van donde están ese profeta para escuchar lo que dice Dios, cuando ya Dios nos ha dicho todo lo que nosotros necesitamos conocer por medio de su revelación inspirada y escrita en la Biblia. Solo nosotros tenemos que meternos con Dios y escudriñar las escrituras. Así que Jesús dijo que el más importante delante de Él no es el que tiene el ministerio apostólico o profeta, no es el pastor, no es el maestro. Ninguno en el Señor es más importante o más grande que otros. El Señor dijo: el que quiera ser el primero tiene que ser un servidor de todo. Así que la verdadera grandeza en lo espiritual para Dios está en el servicio. El mundo considera mayor al que sobresale más que otro. Pero este es un mal social, un mal humano. Pero Jesús nos muestra el verdadero camino a la grandeza espiritual. Un camino totalmente diferente y opuesto a la manera en cómo el hombre pretende alcanzar la grandeza. Su respuesta para corregir ese gran mal es convertirse en un servidor. Entonces, si Dios llamó a uno para ser apóstol, a otros para ser profeta, a otros para ser evangelista, a otros para ser pastor, a otros para ser maestro, a otros los puso como diácono, a otros les dio dones. Todo eso, hermanos, sencillamente responde a un objetivo: servir a Dios y servir al prójimo, porque es de esa manera que Dios coge y edifica su iglesia. No llama a Dios un ministerio para que en la iglesia, hermanos, se convierta en el rey de esa iglesia, sino que sea el servidor de los miembros de esa iglesia. Yo por eso, hermano, cuando me dicen apóstoles,
Cuando me dicen profeta, y reitero, yo no soy apóstol ni soy profeta. Yo solo soy un servidor. Porque Dios me llamó a mí fue a servir. Si a Él le di, no sé pastor, que yo sea pastor, no lo sé. Yo lo único que sé es que soy un servidor de Dios. Y yo le dije, donde tú me necesites, Señor, ahí yo quiero estar. Y quiero que me use en aquello que tú me necesites. Así que Dios nos llamó a nosotros para ser servidores. Si tú quieres ser grande en lo espiritual, entonces sé un siervo. Sirve. Agrada a Dios, ocupándote de hacer aquellas cosas para las cuales Dios te preparó y te rescató en Cristo Jesús. Si tú quieres ser el primero de todos, sé un servidor, es decir, sé un esclavo. En la época del Señor los que servían eran los esclavos. Los esclavos eran los que servían a su amo cuando ellos se ponían en la mesa. Y Jesús dijo, ¿quién es el que tiene que ser servido? Y ellos le dieron, lógico, el que está sentado en la mesa. Pero así es en el mundo, mas no en este nuevo camino, en esta nueva vida. Yo, siendo el que debe estar sentado en la mesa, estoy sirviéndole a todos ustedes. Y cogió, hermano, un recipiente, lo llenó con agua, cogió una toalla y empezó a lavarle los pies a todos. Ese era un oficio que hacían los esclavos. Cuando después de venir el dueño, el amo, a esa casa, entonces antes de ingresar ellos le lavaban los pies, porque como eran arena, estaban cargados de arena. Entonces los esclavos le lavaban los pies para que pudieran ingresar. Por eso el Señor le dijo a Simón, mira, sabes una cosa, tú estás reprochándome porque esta mujer yo he permitido que venga, ingrese y que tenga comunión conmigo. Pero fíjate una cosa, yo llegué a tu casa y no me diste beso. Esa era una costumbre en esa época. Mas ella besó mis pies. Llegué a tu casa y tú no me lavaste los pies. Y ella con sus lágrimas lo lavó, tú no me lo secaste, y ella con sus cabellos me lo secó. Eso está dando muestra de que me ama. Y aquel que más se le perdona, más llega a amar. Entonces fíjate, esa mujer fue puesta en ejemplo. Ella en el reino de los cielos fue grande, porque de esa manera, amado hermano, sirvió a Cristo. Entonces, con estas palabras, Jesús indicó que para ser grande en lo espiritual, según las normas de Dios y no la de los hombres, hay que ser un servidor. Porque la grandeza frente a Dios se consigue es haciéndose un servidor de los demás. Tú creces sirviendo a los demás. Tú creces haciendo aquello para lo cual Dios te dio. Por lo tanto, en el reino de Dios, el servicio es señal de grandeza espiritual. En el reino de Dios, servir es la grandeza a la que ha de aspirar todo discípulo de Cristo. Repito, servir es la grandeza a la que tú como miembro de esta iglesia debes de aspirar si quieres realmente ser un discípulo de Cristo. Esta grandeza consiste en hacer el bien a los demás. Eso es servir. Esa es la grandeza. Cuando tú te colocas en las manos de Dios para ser un instrumento de Él, a fin de que a través de ti Él haga el bien a los demás. Y cuando mayor es el servicio, entonces mayor gloria Dios te dará, amado hermano. Así que un discípulo de Cristo es el que sirve a su semejante. La gente respeta, la gente admira y algunas veces temen a los que ejercen dominio o señorío, a los famosos, a los que consideran grandes y poderosos. Pero aquel a quien llega a amar a la gente no son a los que gobiernan, no son a los que ellos consideran grandes, es a las personas que sirve a su semejante. Esa es la clase de personas que llegan a amar a la gente, a los que sirve. La gente aprecia al que sirve. La gente considera, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos un hombre grande, el hombre más rico, oh, este es un poderoso, los consideran, lo admiran, etcétera. Pero a quien llegan a amar, a quien llegan a estimar, es a la gente que le sirve. Por eso, para Jesús, servir, amados hermanos, es importante. Mira, el pastor, el líder o el miembro de la iglesia que está siempre entre los suyos, donde se le necesite, esa es la persona a quien llegan a estimar. El médico que está en su casa y lo llaman para que venga a atender a un paciente, no importa que esté durmiendo y no importa el horario. Mira, esa es la gente a la que se llega a estimar. Cuando Samuel
enfermó siendo todavía un niño menos de 2 años y que Dios hizo la obra de resucitarlo, yo lo llevé a la clínica. Pero fíjese lo que sucedió en ese proceso. Yo no tenía 5 centavos después de él haber vuelto a la vida. Yo dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, llévalo para que lo hidraten. Salí con la esposa y yo no tenía 5 centavos en el bolsillo. Tomé y paré un carro. Entré, el hombre me dice, ¿para dónde vamos? Yo me quedé un momento porque no sabía para dónde coger. Y me dijeron a la Santa María. Le dije, lléveme a la Santa María. Cuando llegué a la Santa María, ¿sabes? Le dije al hombre, no tengo para pagarte, pero me vas a hacer un favor y voy a confiar en ti. Cogí e hice allí con un bolígrafo que presté y un pedazo de papel. Escribí, lo firmé y le dije, ve allá a esta dirección y presenta esto. Que me mandaran dinero, me prestaran dinero. Esa persona inmediatamente me prestó el dinero. Y el conductor, sin conocerme, llegó a la clínica, me buscó, me dijo, aquí está. Y entonces le dije, ¿cuánto te debo? Y me dice, no, solo me debe la carrera de traída. No le voy a cobrar el de la ida, porque quiero que ese niño se ponga bien. Utilice esa plata para que ese niño se ponga bien. Todavía recuerdo eso y dentro de mi corazón hay gratitud por ese hombre. Uno aprecia en la gente que le sirve. Hubo otro conflicto. El médico me dijo, no puedo recibir a ese niño porque clínicamente está muerto. No podemos hacer nada por él. Y yo le decía, bueno, le está respirando, lo traje aquí vivo. Y si muere aquí, el problema va a ser tuyo y va a ser de la clínica. Cogí y hice una llamada a Cartagena y dije lo que me estaba pasando. Me orientaron lo que debe hacer y el hombre escuchó, el médico. Entonces me dijo, firme aquí que yo no me comprometo. Si él muere, no es culpa mía. Le dije, usted haga todo lo que esté a su alcance, que ya él murió y Dios lo levantó. Usted no se preocupe por eso, que el resto lo hace Dios. Usted haga la parte suya. Vine y firmé, pero vino otro problema. El seguro social se debía en 3 meses. No tenía derecho a atención. Pero habían llamado al especialista. Y en eso, a esas horas, llega el especialista, el pediatra especialista, y pregunta, ¿dónde está el niño que me llamaron en esa condición? Y salió la enfermera jefe y le dijo, doctor, el niño está ahí, pero hay un problema, doctor. Usted no lo puede atender ni nosotros lo podemos recibir. No podemos hacer nada porque no está pago el seguro. ¿Y sabes qué dijo ese médico? A mí me importa si el papá no ha pagado el seguro o si la empresa donde el papá no ha pagado el seguro. Ese niño ahora mismo está aquí bajo mi turno y si él le pasa algo bajo mi turno, yo voy a perder más de los 3 meses que se le adeudan al seguro. Entonces, no, pero usted no lo puede atender y se formó una discusión y dijo el médico, ponga lo que él debe a mi cuenta que yo pago eso. A ese médico yo le agradecí con lágrimas y desde entonces está en mi corazón y sigo orando por él. ¿A quién ama uno? Al que está en el puesto de gobierno. Uno llega a estimar es a la persona que sirve. Si nosotros nos convertimos en servidores, no solo seremos llegados a ser más amados por Dios, sino que también seremos amados por nuestros semejantes, amados hermanos. Porque la gente ama es aquella persona que siempre está donde se le necesita. Aquellas personas que tienen un interés activo en las condiciones o situaciones o en los problemas por los que está atravesando. Cuando las personas a los que los miembros pueden acudir sabiendo que lo van a atender, esa es a la gente que ellos aprecian. La gente no va a ir en busca de un consejo a la persona que le predica. La gente va a ir en busca de un consejo a la persona que lo visita. A la persona que tiene en cuenta que le hizo falta eso y vamos a ver cómo te ayudamos, vamos a ver cómo hacemos. A la persona que se dio cuenta que está caído y entonces a esa persona, aquel o aquella le brindan atención. ¿A dónde cree que usted va a acudir? ¿Al que predica? ¿O al que le está sirviendo? Al que le está sirviendo. ¿A quién va a estimar? ¿Al que predica? ¿O al que le está sirviendo? Entonces, hermano, servir incluye 2 conceptos. Número 1, humildad. Solo así podemos ser servidores. Si nosotros ganamos humildad. Porque el que sirve es el que se somete. Ese es el que sirve, el que se somete. Y la persona que está sometida a Dios es el que está sirviendo a los demás. Para los que no conocen a Cristo, ser un servidor es un asunto de locura. Ser un servidor
Nunca lo va a llegar a ser una persona que no se humilla. El que se humilla es el que logra ser un servidor. La palabra dice que Jesús se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque Él se hizo un servidor de todos. Él se convirtió en nuestro representante. Él llegó a ser nuestro sustituto. Y allí en la cruz dio su vida en rescate por todos. En el mundo el servicio es criticado. En el mundo a ti te dicen regalado. ¿O no es así? Cuando te ven que estás sirviendo en la iglesia. Mira, ven, ahora sirviéndole al pastor, mira, ven, ahora sirviéndole a la hermana, qué bonito, ahora sí está, te voy a llevar a la cama y te voy a llevar todo para que te quedes viviendo allá. Porque en el mundo no entiende el servicio. El mundo quiere que le sirva. Pero en el Señor, amado hermano, el servicio es lo más grande a lo que uno puede llegar en Cristo Jesús. Así que el segundo concepto que incluye el servir es utilidad. Primero, humildad. Solo sirve el que se somete. Segundo, utilidad. Solo sirve para algo el que es aprovechable para algo. Para concluir, todo creyente debe ser un servidor de Cristo. Tú y yo tenemos que ser un servidor de Cristo. Porque en el Evangelio de Cristo todos debemos servir por amor a Dios. Y la iglesia debe de servir por amor al Señor.